Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por asistir a esta última mesa, la mesa número 5 vinculada a esta parte de consolidación de lo que es el concepto de Iberoamérica. En estas jornadas que han comenzado esta mañana, focalizando un poco más todas las intervenciones en torno a lo que es la situación, un poco la implementación de la Agenda 2030 en este lado del Atlántico, donde estoy yo, en España y en Portugal. Y por la tarde hemos intentado cruzar ese charco, ese gran océano Atlántico, y traer a gente de otros países como México, Colombia, Argentina, Brasil. Y vamos a dar fin a estas jornadas con esta mesa llamada ¿Cuáles son los retos actuales para acercarnos a la Agenda 2030? Un poco pues dando este toque crítico y reflexivo a, bueno, pues si no estamos avanzando suficientemente bien, porque la agenda en sí nos lo presenta un panorama de no buenas prácticas, si no, no tendría lugar y no existiría la Agenda 2030. ¿Qué cosas tenemos, qué actitudes tenemos que llevar a cabo para, de alguna forma, impulsar la implementación de todos los valores y conseguir esos objetivos y esas metas que hay detrás de la Agenda 2030? Para ello tenemos a 4 magníficos invitados. Muchas gracias por estar aquí. Tenemos a Carlos Amázquez, que es el fundador y el secretario general de la Red Internacional de Promotores ODS. Algunos de vosotros la conocéis como RIPOD. Esta red de promotores es un movimiento ciudadano que engloba a más de 7.000 personas en todo el mundo, repartido en diferentes países. Si no recuerdo mal, estáis en 38 países actualmente. Sobre todo tenéis una gran fuerza en lo que es América Latina y el Caribe, y por eso os hemos invitado a esta mesa y agradecemos mucho pues, todos los esfuerzos que desde RIPOD, desde promotores de la Red de Promotores Internacionales ODS, estáis haciendo para impulsar, para acompañar con aportes y acciones concretas pues, lo que es todo el cumplimiento de la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible. Después tendremos a Cristina Navarro, que es responsable del proyecto de calidad de Face to Face de ACNUR, está vinculada con el área de desarrollo. Continuaremos con Annalisa Maitilaso, también perteneciente a ACNUR, que es técnica en educación para la ciudadanía global e independencia. Y por último, si conseguimos que finalmente esté con nosotros, tendremos al poeta Armando Pulido para explicarnos un poco cuál es el fin y el propósito de esa acción poética que creó hace unos años. Y sin más dilaciones y para no quitar tiempo, te cedo la palabra a Carlos, que entre él para que nos explique un poco las acciones y los retos que ellos como colectivo vinculado a la ciudadanía, uno de los agentes esenciales para promover el cambio que la Agenda 2030 está intentando impulsar, pues que nos explique desde su perspectiva, además, internacional, porque como ya he dicho, están en numerosos países y es un puente de unión no solo de habla hispana, también estaban en países de habla inglesa, anglosajona, y es esencial tener un poco la visión de lo que es el colectivo ciudadano, porque al final cuando se habla de cambio, el cambio viene de dentro para afuera y no podemos cambiar unas actitudes mundiales si no cambiamos como personas. Creo que, Carlos, ahora sí que te tenemos. Gemma, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Tuyo es Perfecto, el mil micrófono. disculpas. No sé, algo sucedió y estas cosas, la tecnología, que bueno, son parte de las cuestiones que nos tienen que acercar sin duda alguna también a la Agenda 2030. Bueno, un gusto compartir este espacio con todas ustedes, más que agradecido de seguir aportando algunas reflexiones respecto de esta majestuosa agenda que es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y a modo de ser concreto y comentarles un poco nuestra visión respecto de la agenda, creemos que de esa manera, compartiendo quizás esa experiencia, ese trabajo que venimos realizando, podemos lograr este acercamiento de manera conjunta que nos permita poder trabajar en estos 17 objetivos. Y sin duda alguna también compartimos el concepto del sendero, ¿no? De caminar todos en el mismo sendero que implica el desarrollo sostenible, siendo conscientes de que el cumplimiento de la agenda, sus 17 objetivos, 179 metas,
es solo el primer paso para poder concebir un mundo basado en el desarrollo sostenible. Pero no es el resultado final del cumplimiento de esta agenda el desarrollo sostenible en sí, sino generar las bases y los pilares fundamentales para eso. En primera instancia, revalorizar que para acercarnos y también para que la agenda se acerque a nosotros tenemos que comprender algo que es fundamental desde nuestra perspectiva, y es que la agenda es de la ciudadanía. La agenda previa que existió, que eran los ODM, era una agenda muy basada en las estructuras y en los funcionamientos de los estados nacionales. Esta agenda es de la ciudadanía y posteriormente también aquellos ciudadanos que toman decisiones en el rol de empresarios, del sector privado, del sector sindical, de los medios de comunicación. No es en vano que aparezca por primera vez algo tan destacado como es el rol de las ciudades dentro de esta agenda. Entonces hay un montón de puertas abiertas para poder articular y tenemos que comprender que va a depender de nosotros poder fortalecer y hoy en día más que nunca a partir del impacto de la pandemia revalorizar la Agenda 2030 como una acción concreta para poder salir de esta propia situación que estamos viviendo. Es una agenda muy grande, con mucho contenido, con muchas transformaciones que van a llevar largo plazo, pero que tenemos que tratar de impulsarla con mayor celeridad, y eso depende de las y los ciudadanos, particularmente los movilizados, que son en primera instancia los que seguramente puedan destinar tiempo para poder cranear estas soluciones que necesitamos. También necesitamos poder traducir toda esta información. Todos los días nos llegan informes, nos llegan reportes, estamos actualizándonos respecto de lo que está sucediendo en el mundo. Lamentablemente todas las noticias son de impacto negativo. No hay un solo objetivo que esté reportando crecimiento o expansión respecto de su meta. Sí hay algunos avances en algunas cuestiones particulares, particularmente en el objetivo número 16, hay algunos avances en el objetivo número 11, o en el número 12 también, pero no estamos viendo que en el resto haya en forma concreta, y eso también tiene que ver con parte con lo que decíamos, pero también con comprender cuáles son esas decisiones, cuáles son esas acciones que tenemos que tomar para poder ver representados y ejecutados estos objetivos. Por otro lado, en base a esto último también tenemos que ser realistas de nuestras habilidades, de nuestras capacidades, de nuestras competencias. Y cuales no tenemos espacios de articulación, no vamos a poder lograr subsanar estos problemas que también a nosotros nos involucran. Entonces, lo que tenemos que hacer para poder encontrar esos espacios que nosotros tenemos de carentes o de necesidades es articular con otros sectores y otros actores para poder llevar a cabo la práctica. Yo tengo la tecnología, ustedes tienen los conocimientos, ustedes tienen la convocatoria, entre todos poder construir de manera conjunta esos espacios que nos permitan poder transmitirle a la ciudadanía la importancia de eso, poder generar un nexo para poder compartir esa información traducida que constantemente hacemos quienes estamos involucrados en la agenda. Y posteriormente a eso, siendo realistas, también tenemos que ser buscadores seriales de soluciones innovadoras y colectivas. Y no es menor agregarle que las soluciones tienen que ser colectivas, porque allí es donde surge la verdadera esencia de la implementación. Si nosotros pensamos ideas de manera solitaria o en nuestra organización propia, no vamos a encontrar en la mayoría de los casos, es por lo menos nuestra experiencia, los espacios que nos permitan poder llevarlo a la práctica. Y hoy necesitamos un compromiso mucho más fuerte de todos. Y ese esfuerzo, esa dedicación, ese trabajo conjunto nos va a dar mucha fortaleza, solidez y robustez para poder enfrentar esos desafíos que tenemos a través de estas soluciones. Y tienen que ser únicas, porque todas las soluciones que ya vivimos, como verán, no están dando los resultados que nosotros imaginamos. Seguimos impulsando el crecimiento del consumo y el crecimiento económico sin medir el impacto que estamos teniendo en nuestra naturaleza, y eso ya sabemos que es un círculo vicioso altamente negativo. Todo esto no tiene posibilidad de desarrollo si no nos capacitamos y nos formamos. Si nosotros no estamos involucrados en procesos de formación, de intercambio, no vamos a poder encontrar ideas nuevas, refrescadas para poder llevar esto a la práctica, y eso tiene mucho que ver también con articular con estos sectores que muchas veces generan información, pero que no siempre están articulados con el sector social particularmente, universidades, academias, investigadores. Allí hay mucho, y cada vez más, por suerte, hay redes vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las universidades, hay investigadores asociados a ellos. Y lo otro es, si esta agenda ciudadana, ¿por qué no están todos los ciudadanos comprometidos? Claramente porque hay algunos que están viviendo su día a día, viendo cómo sobrevivir, pero también porque nosotros, quienes trabajamos en la agenda, tenemos un gran desafío, y no independientemente de ser parte de nuestra red, pero tenemos que ser promotores de los ODS. Tenemos que comunicar que este es el plan de acción concreto, el único que tenemos para salvaguardar nuestra vida y poder seguir desarrollándonos.
Estos son algunos complementos que queríamos compartir y esperamos que a partir de esta instancia podamos seguir articulando. Solamente por último comentario, como decimos en Argentina, vamos a pasar el chivo, pero el 25 de septiembre, este sábado, se cumple el 6º aniversario de la implementación y puesta en funciones de los ODS. Vamos a realizar el primer encuentro internacional de promotores ODS con 10 agencias internacionales y fundaciones que nos están acompañando y vamos a empezar a debatir la primera hoja de ruta para la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque queremos aportar un camino mucho más certero y concreto para poder lograr llegar a todo el mundo y a todas las instituciones con esta agenda que es sin duda nuestro salvavidas. La Agenda 2030 es ese salvavidas que tenemos para poder salir adelante y lograr una justicia intergeneracional para los que están y también para los que vienen, que esperamos dejarle, no como pasó con nosotros, un mundo mejor del que recibimos. Así que esos son nuestros primeros comentarios, los esperamos el sábado, después les compartimos la información y bueno, muchas gracias y muchas gracias al panel también. Gracias a ti, Carlos. Nos quedamos con esa guía y esa necesidad de seguir formándonos porque efectivamente si no, no va a haber un cambio posible. Continuamos con esta mesa. Ahora tenemos, como he comentado antes, a Cristina Navarro. Yo creo que es de vocación voluntariado, desde luego porque ha estado ejerciendo diferentes funciones de voluntariado vinculado pues, con educación, con sensibilización, realizando tareas formativas de reclutamiento. Sí es verdad que lleva 3 años en ACNUR y actualmente está trabajando en el Departamento de Marketing y Fundraising dentro de lo que es el área de desarrollo del Comité Español de ACNUR. Es responsable del proyecto, como he comentado antes, de calidad Face to Face. Cristina, tienes la palabra. Bueno, pues empiezo. Muchísimas gracias por invitarme a este evento. Por supuesto, estoy totalmente... muchísimas gracias por dejarme participar en este evento de ODS. Yo voy a hacer una pequeña introducción a lo que es el compromiso de ACNUR con la Agenda 2030, ¿vale? Y luego voy a hablar de lo que es la implementación de un proyecto de calidad totalmente sostenible y rentable, 100%. Voy a empezar a hablar con lo que es la Agenda 2030 y este compromiso, el proyecto de mejora de la calidad de los procesos internos, cómo analizamos los resultados a través de los principales indicadores de calidad, cuáles son los principales retos y finalidad del proyecto y, por último, el impacto en la calidad a través de las herramientas del crecimiento y de desarrollo, ¿no? que voy a explicar ahora mismo. Lo primero y más importante de todo, mediante lo que son las alianzas, en este caso en el sector, los recursos financieros del sector privado, ¿vale? ACNUR recauda fondos para lo que es ayuda a personas refugiadas, desplazadas internas y apátridas, principalmente. ACNUR reconoce esta necesidad de impulsar estas alianzas y de la financiación de lo que es la Agenda 2030 a través de sus proyectos de sensibilización, comunicación, educación, inclusión social, género, LGTBI y concienciación en calle. Nuestro programa de calidad va a ir directamente vinculado a lo que es la concienciación en calle y al desarrollo interno a través de los recursos que tenemos disponibles. Vamos a promover una capacitación y la motivación de nuestros equipos de face to face. Creemos, bueno, es uno de los principales fuentes de recaudación, lo cual nos garantiza la realización de muchísimos proyectos en diferentes áreas de cobertura: nutrición, educación, género, agua, refugio, cambio climático, soluciones duraderas, sanidad y otros muchos proyectos. ¿En qué consiste? ¿Cómo se desarrolla el proyecto de calidad? Empezamos primero por una exhaustiva selección, ¿vale? y criba y formación de voluntarios a través de diferentes plataformas de voluntariado. Buscamos voluntarios con muy buenas habilidades analíticas, que a través de la observación de los discursos, haciéndose pasar pues, evidentemente por la sociedad civil, socios potenciales, puedan ayudarnos a identificar estos puntos débiles de mejora con el fin de mejorarlos y de que, bueno, que todos nuestros trabajadores pues, estén contentos y realicen un buen trabajo de calidad. Trabajamos con una planificación semanal de permisos y ubicaciones en las cuales pues, tenemos 37 delegaciones activas, tanto en la península ibérica como lo que es en Islas Baleares y Canarias, y trabajamos con estas permisos y ubicaciones que me envían semanalmente los coordinadores para yo saber organizar y planificar dónde enviar a los voluntarios que vayan a realizar las observaciones. Una vez se han realizado estas observaciones, se les envían unos cuestionarios de calidad,
llamado Link, que está directamente vinculado a nuestra plataforma de encuestas online, y posteriormente realizamos una lectura y un análisis de la información exhaustivo, ¿vale? Totalmente objetivo, 100%, donde luego vamos a confeccionar un informe de calidad y donde vamos a identificar los principales puntos débiles de mejora y gratificar lo bueno que se hace, que eso también es muy importante, el motivar a nuestros trabajadores. ¿Cómo lo realizamos? Volcamos toda esta información y nos basamos en unos indicadores de calidad, en los cuales vamos a tener unas técnicas de comunicación que van a ser pues, el acercamiento al sector, a la sociedad civil, cómo les hablamos, cómo indagamos a través de sus afinidades e inquietudes, documentación argumentativa, esto es algo muy importante, tenemos que transmitir un mensaje muy importante. En este sentido, aquí introducimos también los ODS, por supuesto, y tenemos que promover sociedades pacíficas, inclusivas, sensibilizar a la sociedad, hacerle partícipe de no solo una ayuda humanitaria, sino unos proyectos de larga duración, unos proyectos que van a cambiar, que no van a cambiar solo el aquí y ahora, sino que van a ser para un futuro mejor, para estas sociedades, para todo lo que es la cobertura de ACNUR. La resolución de objeciones, dudas, identificación de dudas. Vamos a resolver absolutamente todas las preguntas y las dudas que tenga la sociedad civil, que es muy normal que las tenga, y vamos a resolverlas bien, vamos a llegar a lo que es un cierre que llamamos a una cumplimentación de la ficha apropiada y luego vamos a fidelizar a nuestros socios. Esto es una parte muy, muy importante, la fidelización de nuestro socio, porque gracias a esa fidelización vamos a conseguir que nuestro socio se quede durante mucho tiempo y que todos estos proyectos de larga duración que tenemos ahora mismo vigentes se puedan realizar gracias a ellos. ¿Cuáles son los retos y la finalidad de este proyecto de calidad? Vamos a asegurar un impacto positivo en calle a través de lo que es la implementación de buenas prácticas, herramientas tecnológicas y protección de datos de nuestros socios. Vamos a sonar totalmente 100% profesionales en lo que es datos, ley de protección de datos, herramientas tecnológicas, rapidez, fluidez de las donaciones de nuestros socios, trazabilidad. Vamos a sensibilizar y concienciar a la sociedad civil con datos actualizados, bien documentados y acordes con la realidad. Esto es algo muy importante. Aquí es donde tenemos que transmitir nuestro mensaje de que proyectos de larga duración, sensibilización a los gobiernos, incluso obligar a la cumplimentación de todo lo que se dice, ¿no? en la ONU y en los gobiernos, fidelizar y hacer hincapié en la transparencia y la eficacia de nuestro trabajo. Esto es algo muy importante que tenemos que decir en calle, que nos garantiza la estabilidad de las donaciones de nuestros socios, esa trazabilidad, ese boletín anual de cuentas donde ellos pueden ver exactamente dónde va este dinero y qué proyectos, gracias a ellos, qué proyectos se están realizando. Garantizar la productividad, de que todos los captadores reciben una formación en las herramientas adecuadas para poder realizar un buen trabajo. Esto es elemental. Necesitamos saber que nuestros trabajadores reciben toda esta formación, un seguimiento y un mantenimiento. Gracias a este proyecto de calidad, creemos que esto lo estamos consiguiendo a través de unas herramientas de crecimiento y desarrollo. ¿Por qué? Porque vamos a asegurarnos y vamos a reforzar el conocimiento de los trabajadores de manera individualizada. Vamos a centrarnos uno por uno y vamos a intentar buscar esos puntos débiles de mejora que hagan que su trabajo y su calidad sea mejor. Vamos a conseguir una rentabilidad, que es uno de los principales objetivos de crecimiento y sostenibilidad de esta organización y de este proyecto en sí. Vamos, a través de la mejora de la calidad, vamos a realizar un crecimiento interno, vamos a conseguir los objetivos que tenemos marcados en nuestro trabajo y vamos a generar un buen ambiente y clima laboral. Y, por supuesto, vamos a crear una excelente reputación, queremos crear esta excelente reputación que así ya genere lo que es en una credibilidad y también que facilite el crecimiento de la organización, tanto a corto como a largo plazo, tanto internamente como externamente. Y bueno, básicamente ese sería el proyecto en 7 minutos, no sé si me he pasado o no, contado. Y bueno, y ya está. Y muchísimas gracias y me despido y paso al siguiente. Gracias a ti, Cristina. Yo de verdad os pido perdón a todos porque me hubiera gustado ceder más tiempo. Es mi compromiso de que en el momento que se presente la oportunidad, lo haré. Me quedo con el tema de gratificación, motivación y trazabilidad y transparencia porque yo creo que es esencial para poder conseguir un mundo mejor y sobre todo en esa base de ODS 16. Continuando un poco con esta sesión, ahora pasamos la palabra a Annalisa Maitilaso, que como he dicho es doctora, bueno, es técnica de educación para la ciudadanía global e independencia en ACNUR, es doctora en sociología de las migraciones a través de la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Sociales de París. Ha estado trabajando en diferentes organizaciones no gubernamentales, ocupando sobre todo el tema de migración y codesarrollo vinculado con agencias internacionales.
Actualmente trabaja en el área de educación para la ciudadanía global del Comité Español de ACNUR y es responsable del proyecto financiado por la Agencia Española de Cooperación No dejes a nadie atrás. Gracias, Annalisa. Tienes la palabra. Muchísimas gracias a vosotros, a vosotras. Mi presentación. Voy a completar un poco lo que comentaba Cristina Navarro y a enfocar el trabajo de ACNUR y el compromiso de ACNUR en la Agenda 2030 y concretamente lo que hacemos en las universidades para que cale esa Agenda 2030 hasta la ciudadanía. Como acabas de comentar, el proyecto del que soy responsable se llama No dejes a nadie atrás, es el lema con el que se lanza la Agenda 2030 y que formula un poco una nueva idea de desarrollo, un modelo diferente de desarrollo donde ya no hay sociedades desarrolladas y sociedades que necesitan un desarrollo, sino que se trata de replantear qué nuevo modelo queremos, hacia dónde queremos ir y qué compromiso tenemos que tener de cara a este reto global. Yo trabajo en el área de educación para la ciudadanía global. Ya hemos hablado, de hecho, con Carlos un poco de qué significa ciudadanía global. Como sabéis, en la Agenda 2030, en principio, no hay un ODS específico que mencione las migraciones, el refugio, el desplazamiento forzado, pero sí en su prólogo, en la declaración que lanza la Agenda 2030, se empieza con ese compromiso de no dejar a nadie atrás, que significa que todos los segmentos de la población están interesados, necesitan un nuevo modelo de desarrollo, especialmente aquellos sectores más expuestos a la vulnerabilidad, entre ellos las personas desplazadas, refugiadas y apátridas. Y ACNUR, que es la agencia de la ONU que da atención y asistencia a estas personas, en línea con su mandato, ha tenido que trabajar para incorporar a 360 grados no solo todos los ODS en su trabajo, sino también las ideas, los pilares, las ideas claves en los que se basa la Agenda 2030. Y aquí os he querido un poco sintetizar en 3 palabras claves el compromiso de ACNUR con la Agenda 2030. En primer lugar, tenemos esta palabra para mí fundamental, que es la de universalidad, una agenda que se dirige a todos y a todas, donde nadie, ningún segmento, ninguna parte, ninguna porción de la sociedad se tiene que quedar en un segundo plano. La idea de corresponsabilidad, la idea de que el cambio es algo que nos interesa a todo, cada uno con sus responsabilidades, desde su punto y su espacio de acción. De hecho, como hemos visto con Cristina, pues ACNUR trabaja de la mano de la empresa privada, trabaja con el sector público, trabaja con la sociedad civil, en diferentes plataformas y foros, y con esta estrategia multiactor aborda la Agenda 2030 y sus retos. Y finalmente, ciudadanía global, la tercera palabra que quería enfocar, y que tiene que ver con este compromiso de los ciudadanos y las ciudadanas que desde la base nos apoyan. Una cosa importante que os voy a comentar en el transcurso de esta presentación es un poco la diferencia que tiene la Agenda 2030, y seguramente ya habéis hablado mucho de ello en las anteriores sesiones, con respecto a otros planes de acciones internacionales. No se trata de algo impuesto de arriba hacia abajo, sino que es un plan de acción que ha involucrado en un trabajo muy largo y extenso de consulta, se ha creado y se ha gestado en la sociedad civil, con la sociedad civil, con esta idea de ciudadanía global. Para promover la Agenda 2030, desde el Comité Español de ACNUR, trabajamos en las universidades especialmente, con esa idea de divulgar la Agenda 2030, porque a pesar de que las universidades se vuelquen con protocolos específicos y con espacios de investigación específicos en la Agenda 2030, todavía los estudiantes
no conocen la agenda o no conectan con ella, siguen viéndola como algo muy fuera de su alcance, algo que se gesta en unos foros internacionales y que no tiene que ver con ellos. En las formaciones, en los proyectos de activismo universitario que realizamos en las universidades, intentamos darle la vuelta un poco a esto y partir de la idea de que todos somos actores de cambio. A la vez, otro elemento que es de trabajo en las universidades es la incorporación en los planes de integración de las universidades de las personas refugiadas y solicitantes de asilo, y eso de la mano de la oficina de ACNUR en España. ¿Por qué consideramos que las universidades son espacios estratégicos para hablar de Agenda 2030? Antes lo comentaba Carlos. Porque es ahí donde tenemos que gestar esa idea de que todos somos agentes de cambio, en una óptica de ciudadanía global, donde lo que tú haces aquí tiene una repercusión a nivel global. Esta doble vertiente de pensar localmente, actuar localmente y tener la vista puesta en los retos globales. A la vez, es donde tenemos a las nuevas generaciones y donde se ejerce prácticamente la ciudadanía, el ejercicio de la ciudadanía activo y responsable. Y porque son espacios muy sensibles a la acogida, espacios integradores e inclusivos. Concretamente, intentamos trabajar en un principio de integralidad la Agenda 2030. Es decir, junto con la universidad, la integralidad es otra palabra muy importante de la Agenda 2030. No se puede abordar un objetivo olvidándose de los demás. Y por eso ACNUR trabaja los ODS en su conjunto. La idea es que todos sean interdependientes y actuando a favor de la educación, también se trabaja a favor de la igualdad de género y al revés. Sin embargo, sí que necesitamos poner el foco en determinados ODS en concreto y en ACNUR nos centramos específicamente, al no haber un ODS específico sobre personas refugiadas y personas desplazadas, sí que entramos a través del ODS Educación, el ODS Igualdad de Género y concretamente el ODS Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, un elemento clave para entender el compromiso de las Naciones Unidas en su conjunto y la capacidad de promoción de las Naciones Unidas en su conjunto de la Agenda 2030. Finalmente, esta idea de alianzas, el ODS 17, que habla de partnership y de alianzas para lograr los objetivos. Espero no haberme dejado nada atrás. Os dejo un poco como último elemento un recurso que consideramos muy interesante para entender el papel de ACNUR y su compromiso en la consecución de los objetivos de la Agenda 2030. Es una guía que hemos elaborado y está en línea, que explica un poco paso a paso todas las conexiones y llama a la acción. Es una guía destinada a público universitario, pero no solo, llama a la acción cada ciudadano y cada ciudadana en este compromiso de todos y todas con la consecución de sociedades más integradoras, más inclusivas, más justas, más prósperas y donde haya un nuevo modelo de desarrollo. Con esto creo que ya el espacio que tenía lo he utilizado todo. Ha sido un buen ejercicio de síntesis por otra parte. La verdad es que tener poco espacio también ayuda mucho a agudizar y a concretizar determinadas ideas. Muchísimas gracias a los organizadores y ya está. Gracias a vosotros, que nuevamente disculparme por el escaso tiempo. Estamos intentando contactar vía Google Meeting para intentar meter a Armando Pulido, pero me parece que no vamos a tener suerte. Sí, quería comentar, antes de nada, mientras intento establecer esa llamada con Armando, es un poco el propósito de Acción Poética, que era uno de nuestros invitados, que
que es realmente el llevar la poesía a la calle. Y llevar la poesía a la calle es llevar la palabra a la calle. Y eso significa al final la acción desde el puro sentimiento, que yo creo que es algo esencial cuando hablamos de educación, cuando hablamos de concienciación, cuando hablamos de sensibilización. Sí es verdad que Acción Poética es un movimiento que se creó ya hace unos años, en 1996. El creador, el fundador de esta actividad es Armando Alanís Pulido, y que realmente lo que intentaba de alguna forma es sacar la poesía a la calle y hacerla parte de ese paisaje urbano, poniéndole al alcance de todas las personas. O sea, que hila un poco con esa filosofía de la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás. Y sí que me gustaría, mientras intento ya como última opción hablar con él, es comentar una acción muy bonita que tuvo lugar en Nuevo León y en Michoacán, que está vinculado un poco con ese proyecto que hicieron a finales, yo creo que fue en el 2009 o 2011, por esa zona, que usaron frases subliminadas y versos para aludir de forma poética a la problemática social de esa zona, donde había pues efectos negativos a nivel no social, a todos los niveles, porque vemos que esto es un dominó y que estamos todos interaccionados, igual que lo están los ODS de la Agenda 2030, y que a raíz de esas pintadas, escritas en lugares donde realmente el narcotráfico hizo estallar pues, un nivel de riesgo y de fragmentación muy grande, pues consiguió generar un efecto positivo en la sociedad. Me quedo con la tristeza de no tener sus palabras para ponerle corazón a estas jornadas, porque yo creo que cualquier actuación que salga única y exclusiva de la mente está vacía. Y por eso me hubiera gustado que pudierais ver, lo intentaremos después y bueno, os haremos llegar cualquier declaración suya. Sin más extensión, agradecer nuevamente a Carlos, a Annalisa y a Cristina por haber concluido en esta mesa de los retos vinculados a la Agenda 2030, estas jornadas que han tenido lugar hoy aquí en Bureau Veritas. Agradecer a todos los participantes, a todas las personas que han colaborado con ilusión, a Cuatro Voces, a Spanish Poderío y a todo el equipo de Bureau Veritas que ha estado aquí dando el callo. Muchísimas gracias. Bueno, y a todos, que me olvidaba y después me van a regañar. A todas las personas, evidentemente, del comité de RSC que han estado moderando y personas de Bureau Veritas México que también nos han ayudado a moderar este encuentro. No me extiendo más. Muchas gracias y que esto sea el principio de una gran alianza que nos va a beneficiar a todos. Encantada y un saludo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Armando Alanís Pulido desde Monterrey, Nuevo León, México. Soy fundador, director de un proyecto que se llama Acción Poética, que trata de visualizar la poesía llevándola a espacios públicos, una especie de graffiti poético que hemos hecho durante 25 años. Al principio, y todavía, entiendo que el proyecto es un proyecto que tiene más que ver con la difusión de la cultura, de la lectura escasa en México y en algunos países de Latinoamérica, por lo que sé y he leído. Pero resulta que con el tiempo el proyecto lo entendí como un proyecto de comunicación y que una de las cosas más importantes en el mundo es atender eso, la manera en que nos comunicamos. Entonces, creo que ahí es donde entra la poesía, porque la poesía transforma. Y así es como he titulado a esto que les leo a continuación. Los problemas de las empresas, los problemas del mundo, todos, como se ha tratado aquí en este foro, se solucionan con alianzas. Las alianzas son comunicación. La comunicación es lenguaje. Pero resulta que el lenguaje cotidianizado, violento, vulgarizado es común, es lo de hoy. Y estoy en total acuerdo de que ahí está el punto. Necesitamos un nuevo lenguaje.
incluso inclusivo, pero no el de los géneros como se está queriendo poner de moda. Bueno, sí, el de los géneros, pero el de los géneros literarios. Acción Poética desde hace 25 años ha intentado empatizar a la sociedad mediante el lenguaje poético, sacar a la calle y hacer parte del paisaje a la poesía. El resultado, que me tiene felizmente asustado, es que la poesía, el verso, tomaron su rumbo sin importarles las fronteras y en más de 40 países a la fecha. Ayer mismo me enviaron fotos de unas paredes de Acción Poética en Bucarest, Rumania. Los versos han tomado las calles, han salido a comunicar, a suavizar a la gente en sus trayectos. La poesía no le ha tenido miedo al COVID y ha hecho alianzas con los encerrados y también con los obligados a arriesgarse por la necesidad y circunstancia de salir a trabajar. A lo largo de estos años, mi idea vandálica de promover la cultura de la lectura y la promoción de la poesía ha tenido hermosas bifurcaciones y le han crecido al monstruo que es la poesía una especie de tentáculos, ya que a la par han surgido campañas publicitarias tanto de organismos privados como de asociaciones civiles y organismos gubernamentales, donde el verso y el eslogan, que son primos hermanos, han hecho de las suyas y han comunicado eficientemente un mensaje. Pero ¿qué tiene de especial escribir en un muro unas palabras? ¿Qué tiene de especial escribir y leer poesía? Todo. Lo cuento desde el principio. Es más, se los cuento desde el principio de la humanidad misma, porque la humanidad se creó en el momento exacto en que el hombre de las cavernas pintó en la pared a aquel colorido bisonte. Ahí mismo, insisto, surgió la humanidad porque empezó, además del registro de la historia, la comunicación. La comunicación con otro sentido, es decir, se creó la publicidad. Entonces, demos algunos saltos cuánticos para constatar qué tiene de especial esta plataforma callejera. Por ejemplo, los romanos, burlándose del César o reclamándole su política, escribiendo sátiras en las paredes de los baños públicos, o los jóvenes de finales de los años 60 del siglo XX en París, en Praga y en la Ciudad de México escribiendo consignas políticas al pasar con sus atrevidas manifestaciones. También los países latinoamericanos donde siempre las consignas contra las dictaduras y la lucha de la disidencia y la resistencia se apoyaron en los muros que comunicaban. O el graffiti en los 80s, primero en Filadelfia y luego en Nueva York, en Estados Unidos, hasta lo que conocemos ahora como arte urbano mediante figuras como Legat o Banksy. Todos estos acontecimientos de reclamo, manifestación o anuncio comunicaron, transformaron y por supuesto tuvieron un efecto masivo. ¿Saben qué es lo que más me encanta? Que a pesar de la tecnología y sus avances, el término usado siga siendo el muro. ¿Dónde lo leíste? Ahí está escrito en su muro. Y vuelvo a Acción Poética y vuelvo al lenguaje poético y vuelvo a decir que todo está dicho, pero no todo está escuchado. Neruda, divertido, le reclamaba al cartero que había usado sus versos para conquistar a una mujer. El cartero, sencillamente sabio, le dijo: la poesía es de quien la utiliza. Acción Poética sabe de esta utilidad poética. Acción Poética sabe que la poesía está en la calle y que eso tiene un doble filo, porque estar en la calle significa no tener nada, no tener ni en qué caerse muerto. Pero estar en la calle también es tenerlo todo, tener un gran espacio disponible para ser y estar, para comunicar con esa empatía que hemos descuidado por estar saturándonos con maneras simplistas y rápidas y facilonas, además, para comunicarnos. Un mensaje debe de tener sentido y contenido. Entonces, yo los convoco a que seamos incluyentes en nuestra vida, a sentir más, a incluir a la poesía y a lo poético en nuestros oficios y en nuestros socios. Lean poesía, sean poesía, porque, como dice el eslogan de Acción Poética, sin poesía no hay ciudad. Muchas gracias.
Y ponemos fin a esta mesa con las reflexiones de João Sadecá Lucena de Sousa, profesor del Instituto Federal de Pernambuco, Brasil, que responde a cuáles son los retos actuales de la Agenda 2030. Quais são os desafios atuais para a abordagem da Agenda 2030? Uma das principais dificuldades para a implementação dos objetivos e metas da Agenda 2030 reside na desigualdade. Esse fruto do sistema capitalista coloca em posições bastante desiguais as diferentes regiões, territórios e estados nacionais ao longo do globo. Essas condições econômicas e sociais, elas se impõem na capacidade de resolução de tais problemas. Por outro lado, você tem uma diversidade gigantesca de hábitos, costumes, culturas e religiões, o que faz com que apenas um estudo científico e técnico não consiga resolver tais problemas. Faz-se necessário uma maior integração entre a dimensão científica, técnica e tecnológica com as dimensões sociais, políticas e jurídicas que atendam às demandas da população local. E, nesse sentido, a geopolítica internacional se faz, e juntamente com a cooperação entre os países, se faz extremamente necessário para a resolução desses problemas. Então, uma cooperação entre a dimensão local e global é a chave para que se consiga atingir os objetivos e metas propostos na Agenda 2030, de modo que se consiga preservar a natureza, se consiga chegar a um desenvolvimento econômico bastante equilibrado e que a justiça social também exista. Aqui quem fala é João Sadecá, eu sou professor do Instituto Federal de Pernambuco.